Buenas tardes, señoras, señores. Enrique Muñoz Márquez nace en Ceuta en 1950 y a los 3 años su padre militar es trasladado a Málaga y, como es natural en estos casos, la niñez, los amigos, su barrio, él se considera malagueño. Desde pequeño le interesa el tema de la parapsicología y estudia esta materia, aunque él se define como investigador de la misma. Desde 1996 colabora con diversos medios de comunicación, televisiones, prensa, radio y revistas sobre temas de parapsicología. Da conferencias, pero sobre todo le interesa la ayuda a los demás y siempre con aquellas personas que tienen problemas de tipo espiritual, aquellos que han tenido algún percance con la Ouija, quienes tienen un poltergeist o asuntos similares, ¿no? Cuenta con un grupo de colaboradores que desinteresadamente se ponen a disposición de todos ustedes, de todo el público en general, para aquellos problemas que tengan relación con la parapsicología. El tema de la conferencia de hoy es vida después de la vida, o vida después de la muerte, yo no sé. Y hace que quienes como yo, agnósticos o con poca fe, nos sintamos algo alejados de esta idea sublime, especie de resurrección. Es mucho lo que se ha escrito sobre ello en la poesía y muchos los autores que han escrito sobre ello, no solo en las diferentes religiones, sino que desde opciones muy distintas. ¿Qué más quisiera yo poder defender con seguridad todo esto, ¿no? Hay un verso anónimo que tiene que ver con el tema. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ellos de quererte. Hay otros versos de Santa Teresa que cree en esta resurrección, en esta nueva vida. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no seas esquiva. Vivo muriendo primero, que muero porque no muero. Unas palabras del evangelista Juan, que posee la fe suficiente, dice del Espíritu Santo, en el capítulo 14, versículo 19. Un poquitín aún, y el mundo ya no me verá más. Vosotros, en cambio, me volveréis a ver, porque yo sigo viviendo y vosotros viviréis. Mis dudas, mis terribles dudas, me hacen, si no desconfiar, sino tener certeza en esta promesa. Espero que don Enrique Muñoz haga que muchos de nosotros podamos al menos concebir esperanza de un hecho de tanta envergadura y de tanta trascendencia como es la vida después de la vida, y gozar nuevamente de ella, en el grado que sea, y a ser posible que nos quiten los sufrimientos y que nos quiten pues todas las penurias que hemos tenido muchos en esta, ¿no? Yo no puedo decir más, salvo que me consta de que Enrique Muñoz es un gran parapsicólogo, que su escritura, su pensamiento sobre este tema es magnífico. Y decir nada más: Enrique, querido amigo, tienes la palabra. Muchas gracias y cuando quieras te escuchamos. Bueno, ante todo, gracias por venir esta noche aquí. Yo voy a empezar como siempre empiezo las conferencias, que es decirles que yo en una hora y media, 2 horas que estemos aquí, no pretendo convencer a nadie de lo que digo, porque a mí me ha costado muchísimos años convencerme a mí mismo. Soy un gran escéptico y hasta que no meto el dedo en la llaga no creo. Bien, se me acaba de morir ayer por la noche un gran amigo, un gran padre,
como fue mi suegro. Vengo de su entierro y he tenido una gran experiencia que al final contaré. Vamos a empezar. Primero, no soy parapsicólogo, no me considero parapsicólogo, puesto que sí que he hecho cursos de parapsicología, pero el parapsicólogo no existe en España. Esa carrera todavía aquí solamente puede hacer uno psicología, parapsicología no existe. Por eso me gusta que me digan investigador de temas ocultos, porque desde pequeño me ha gustado saber de lo que no nos han contado, de cosas que solo los iniciados desde el principio y a través de los tiempos hay algunas sectas como Rosacruces, masones y muchísimas sectas, que es una de las cosas que más me ha gustado estudiar, así como las religiones. Me gusta enterarme de lo que no nos han dicho. Vamos a empezar esta charla por varias partes, hablar de la vida después de la muerte a través de varios temas. Primero, a través de las experiencias próximas a la muerte, que, como ustedes saben, son experiencias que más de 30 millones, por ejemplo, en Estados Unidos han pasado. Es la experiencia de verse fuera del cuerpo cuando ha tenido la muerte. Se ven fuera del cuerpo, ven cómo van hacia un túnel y al final del túnel se ve la luz. Llegan a un sitio espléndido, con mucha luz, donde se encuentran con sus familiares, donde empiezan a ver toda su vida desde pequeño hasta que son grandes, hasta que mueren, toda su vida como si fuera una novela en pocos segundos, donde ellos van reflexionando sobre esa vida que han tenido, donde nos presentan a nuestros amigos ya fallecidos y a nuestros familiares ya difuntos, y que llega un momento en que notan que no pueden seguir más adelante, porque si siguieran más adelante ya no podían volver otra vez a la vida, y notan como alguien les empuja o les dice que tienen que volver a vivir, y vuelven a sus cuerpos con una sensación de impotencia y de enfado, porque una persona normal se enfada, pero cuando es una persona sorda, ciega o está imposibilitada en una silla de ruedas, y cuando se ve en esa experiencia de que sí, que ha podido andar, el sordo ha escuchado, el que no tenía piernas ha bailado incluso, y vuelve otra vez a su cuerpo, el ciego ha visto. Y eso lo vamos a demostrar a través de esto. Vamos a demostrar también, si podemos, todos estos casos que ha habido también en la historia, porque no piensen ustedes que estas experiencias próximas a la muerte vienen desde que Raymond Moody Jr. en 1974 editó el libro de Vida después de la vida. Veremos que hay otros escritores antiguos, como Platón, que ya hablaba de este tema. También vamos a ver qué científicos han experimentado pues sobre eso que llamamos ser, espíritu, alma, y que no es más que energía electrodinámica. Y entonces pues el doctor Bohr ha investigado sobre eso, y después han seguido, porque el doctor Bohr empezó en 1935 y murió en 1975, pero los laboratorios de Stalingrado de fisiología han seguido estos trabajos después de este señor, y han constatado que los campos de Bohr, que ahora relataremos lo que es, pues también están ahí. Después vamos a pasar por las experiencias de los que mejor conocen la muerte, que son los moribundos. Los moribundos conocen perfectamente la muerte, y también veremos los casos de experiencias próximas a la muerte a través de ciegos, niños pequeños, y así haremos un compendio de todos. Y luego os contaré un par de experiencias o tres de las muy muchas que tengo, para que así, tampoco quiero ser muy extenso, porque luego, como pasa siempre en mis conferencias, casi no nos da tiempo a hacer preguntas, y hay muchísimas. Bien, vamos a empezar por las experiencias próximas a la muerte, que Platón ya en su libro 10 de la República contaba el mito de Er. Er era un soldado que había caído en el frente, que fue conducido a una pira donde se quemaban los cadáveres de los soldados y compañeros que él tenía. ¿Y cuál no fue la sorpresa de sus compañeros, que cuando fueron a encender la pira, Er salió corriendo? Él contaba esta experiencia como que cuando él se vio salir del cuerpo, fue llevado por seres desencarnados a una especie de valle con todos sus compañeros muertos en la batalla, pero que estando allí, dice que una voz desencarnada dijo: que tiene que volver a la tierra otra vez, porque tiene que dar esta historia para que la gente conozca
que hay otra vida. Efectivamente, él dio esta historia y Platón la plasmó en la República en el libro 10. En el siglo VI había un obispo que se llamaba Salvio en la Galia, y este señor llegó, era un eremita, pero luego quería hacer jurisprudencia, pero más tarde fue elegido obispo, dejó ser un ermitaño y ayudó muchísimo cuando la peste en la Galia. La gente lo quería muchísimo y una vez por una extraña circunstancia o enfermedad, pues tuvo una muerte, una experiencia próxima a la muerte. Él contaba y decía, cuando volvió, que cuando se estaban velando su cadáver, salió cogido por dos ángeles de los brazos y perdió no solo la escuálida tierra bajo sus pies, sino el universo entero, y fue llevado a un lugar que resplandecía tanto como el oro y la plata, y que estando allí escuchó una voz que decía: este hombre nos es necesario para nuestra iglesia y tiene que volver otra vez a la tierra. Él se quejaba amargamente, diciendo: ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has enseñado las maravillas del cielo si luego a lo mejor no puedo volver a verlas luego? Bien, pues hay experiencias que son muy concretas, porque se hicieron muchísimas pruebas con varias condiciones con los ciegos. Las dos condiciones puestas era que ninguno de ellos hubiera visto la luz en su vida, no hubieran visto nunca, y la otra, que no lo hubieran visto en 10 años mínimo. Pues los ciegos que vinieron de estas experiencias, de estar clínicamente muertos a la vida, contaron de que veían hasta las matrículas, y es muy difícil, o yo no me lo sé explicar, cuando una persona tiene un electroencefalograma plano, pueda leer perfectamente las matrículas del coche de un familiar que llegaba, o el color, o la marca, o ver a su hermana que salía, la ropa que llevaba, el bolso que llevaba, el coche, todo a una distancia de 300 o 400 kilómetros del lugar donde él lo estaban operando. Hay una experiencia muy bonita, que siempre la cuento, de una chica de 12 años que tuvo esta experiencia y le contó a su padre que había habido un chico que decía que era su hermano y que le había enseñado ese otro sitio, que le había gustado todo mucho, pero que lo que no entendía es por qué ese chico decía que era su hermano. El padre, llorando, le dijo que ella sí había tenido un hermano que había muerto 3 meses antes que ella, y no se lo habían dicho y no se lo habían contado. Cuando una persona tiene un accidente y le corta, por ejemplo, en un accidente de tráfico las piernas, cuando tiene esta experiencia próxima a la muerte, él se ve con sus piernas andando. ¿Pero qué dicen los científicos respecto a esto? Dicen que es la proyección del deseo. El 51% de las muertes son repentinas y no creo que nadie vaya pensando que va a tener un accidente, le van a cortar las piernas y que luego, cuando se muera, va a querer tenerlas. Así que, por lo tanto, esa proyección del deseo para mí no existe. También dicen que hay proyección del deseo en los niños. Bien, pues se ha demostrado en los niños que cuando se le preguntan a estos enfermos terminales: ¿a quién queréis ver cuando muráis? Y todos, a papá o a mamá. Bien, pues ninguno de ellos ven ni a papá ni a mamá, si es que no han muerto antes. Vienen hablando, pues he estado con el tío tal o la tía cual, y a un niño de 5 o de 7 años no le solemos contar qué familiares nuestros han muerto. Creo que esos niños que ven a estos tíos, abuelos, pues no lo han sacado de ese deseo de ver a esos abuelos. La única diferencia con los negritos, por ejemplo, es que ellos no piden de ver ni a su papá ni a su mamá, puesto que el papá siempre está guerreando, está haciendo trabajo, la madre muy atareada, y quieren ver a sus titas o a sus abuelas. Y lo que he dicho, nunca ven a la persona que no está fallecida. Así que esa proyección del deseo para mí no existe. Podríamos hablar también, como dicen algunas personas, de alucinaciones. Ahora están diciendo mucho eso de las endorfinas, que a lo mejor el cerebro está preparado como un mecanismo para cuando nos muramos, para ver a nuestros seres queridos.
Bueno, vuelvo a lo de los niños no saben los seres que han muerto, los familiares que han muerto antes, un niño de 5 o 7 años, sin embargo los ven. Qué cerebro más privilegiado, que ven a personas que no han conocido. Hace poco estaba yo en la peluquería y me dijo un señor que había al lado que su hijo de 4 años veía a una señora mayor en el pasillo y que hablaba todas las noches con ella. ¿Y quién era? El niño no sabía contestarle. Le enseñaron fotografía y dio la casualidad que esa viejecita era su abuela, la madre de su padre. El padre le preguntó qué es lo que quiere esta señora, es la abuelita, ¿qué es lo que quiere? Dice, pues que es que ha dicho que ha hecho una promesa de poner una vela a no sé qué virgen y que la hagáis por mí. Esta familia fue a poner la vela y desde entonces este niño no ha vuelto a ver más a la abuela. Como este caso, me encuentro con muchísimos padres que me lo dicen. Esa abuela no la conocía, pero tengo un caso que os parecerá de verdad, cosa alucinante. Yo conocí hace unos años una chica que se puso muy mala, pero malísima. Malísima, con azúcar alta, bueno, el páncreas completamente hecho polvo. Esta chica resulta de que dice que vino una tía suya, se le presentó el espíritu de una tía suya y que le dijo que ella la iba a curar. Ella decía que no conocía a esa tía y le dijo, mira, en un cofrecito que tiene tu madre, tiene una foto mía contigo envuelta en una mantilla. Yo vi esa fotografía. Yo he seguido el caso de esta chica durante más de 2 o 1 año y pico, 2 años casi. Esta chica, según me contaba, por las noches lo primero que le dijo a la tía, te tienes que cambiar de habitación. Ella dormía con la hermana tuvo que pasar con el hermano y ella dormir sola en una habitación. Ella decía que echaba el páncreas por la boca. Ella devolvía todas las noches trocitos como así de grandes y qué casualidad, decía ella, no se despierta nadie en la casa. Y creo que la cosa de devolver eso tenía que ser bastante sonoro. Después, así fue muchísimo tiempo. Esto se mezcló con otra cosa. Yo, por suerte, conozco a muchísimas medium, pero medium que no saldrán nunca en la televisión, verdaderamente medium, que no quieren saber nada de que la gente la conozca porque bastante trabajo tienen, por lo menos al menos yo el que le doy, y claro, pues no podrían tener vida privada. Bien, pues una de esas medium estaba un día, estábamos reunidos, de pronto, lo diré como se desmayaba, pero no sé si conocéis el viaje astral. Cuando se despertó, dijo, he estado en casa de esta chica, de Nuria, y qué raro, dice, porque a esta hora normalmente esa casa siempre está llena, porque la madre de esta chica es curandera, y la casa está siempre así. Y a esa hora no está esa niña nunca, porque siempre estaba con el novio, estaba fuera y la madre allí curando. Dice, pero es que también han cambiado los muebles de sitio, todos los muebles de sitio, y yo... Y digo, y estuvimos ayer allí, ¿no? Sí, pues vamos a mi coche y vámonos para allá. La medium cuando entró en la casa se espantó. Los muebles tal como había dicho ella. Y me dijo, y además estaba ella al lado de la estufa y en el sofá enfrente había una señora mayor vestida de negro hablando con ella. Llegamos allí, la madre no estaba, la gente que van allí a curarse tampoco estaban, la chica sí estaba, le pregunté que qué hacía allí aquella hora, que normalmente ya no estaba, que se había puesto mala y había vuelto. Y esta mujer le preguntó, bueno, ¿y la chica, a la mujer mayor que estaba en el sofá? Se quedó así un poco. Dice, es mi tía, pero es un espíritu y es la que me cura. Casualidad, invento, para mí no es ningún invento. Estas reuniones, tía, medium y esta chica la tuvieron bastantes veces porque se llamaban y decían, oye, esta noche has estado tú aquí en mi casa y has estado con mi tía y conmigo viendo cómo me curaba. Nos llamaba y nos decía eso. Y también había dado la casualidad que esta mujer me había dicho, mira, he estado esta noche y he visto la curación de esta chica. Pues esta chica ya tiene un niño, una niña y está embarazada de otro.
Quiero decir que son cosas que hay un mundo invisible que no vemos. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver las cosas y decir que son todo dual. Por ejemplo, la noche y el día. Pero es que hay algo entre medio. Para que haya un día de la noche tiene que haber ante un amanecer. Para que del día pasemos a la noche tiene que haber un atardecer. El bien y el mal tienen que pasar del bien al mal, del bien al peor y al mal. Y del mal al bien, el mejor y al bien. O sea, que no es todo la dualidad. Pues en el caso de la muerte, para morirse hay que estar vivo. Y para nacer, o sea, para vivir hay que nacer. Voy a hablar ahora del doctor Burr, que era profesor de neuroanatomía de la Universidad de Yale. Este señor se dio cuenta de que las células se unían en el cuerpo por medio de algo que hacía como una especie de cohesión, porque cuando él separaba las células de un tejido y la metía en un medio ácido, las células se volvían a juntar y se formaba un nuevo tejido. Por lo tanto, él dice que hay una fuerza electrodinámica que tiene que hacer esa unión. Si es una fuerza electrodinámica, si es una energía, tiene que tener polo positivo y polo negativo. Él sacó un aparatito que medía pequeños cuotas de electricidad y con él se dio cuenta, con el experimento de una salamandra, de un embrión y de un huevo no fecundado y otro fecundado, de que había un campo magnético, un campo electrodinámico que hacía la cohesión de esas células con su polo positivo y su polo negativo. Pero ya no solo eso, sino que además se vio rebasado en lo que él esperaba, porque se dio cuenta que incluso ese campo electrodinámico existía antes del nacimiento. Por lo tanto, eso es un pequeño tirito a las personas que hablan del aborto. Porque si ya existimos antes de nacer, significa que antes de estar engendrado estamos ya ahí preparados. Ese cuerpo electrodinámico no se hace cuando se nace, ya existe el espíritu antes de nacer. Porque algunos piensan que hasta que no se nace el espíritu no entra dentro de ese cuerpo. Bien, este profesor murió, como digo, en el año 1975 y entonces los laboratorios de fisiología de Leningrado, con unos aparatos mucho más sofisticados para medir el campo magnético de los planetas, se encontró con que realmente ese campo de Bohr existía y a través de la rendija de la censura soviética nos ha llegado las investigaciones que hicieron y demostraron que ese campo electrodinámico no solo estaba ahí, sino que en el momento de la muerte ese campo electrodinámico subía de tensión, o sea, era muchísimo más elevado que cuando el cuerpo estaba vivo. Y además no solo eso, sino que además se desplazaba por la habitación. Ese cuerpo electrodinámico, llamémoslo ente, paquete energético, lo que queramos, ahí existe y estos rusos lo detectaron. El tema de los moribundos. Yo he estado este mes bastante entrenado en eso. Y yo cuando me hablan de eutanasia, pienso que la gente no se da cuenta, y yo lo he vivido en mis propias carnes, de que cuando una persona se está muriendo, necesita mucho cuidado, necesita a sus familiares a su lado. Y si una persona, lo primero, con las técnicas que hay hoy en día, con la bomba esa que le han puesto a mi suegro, que le van dando los bolos, no sé si alguien la conoce, y se le quita el dolor. Una persona que no tiene dolor, una persona que está rodeado de cariño, una persona que está con todos sus familiares y que no se deja nada pendiente, no le va a pedir nunca una inyección de litio para que lo maten, porque estará tranquilo y sereno. Que verdaderamente los que sufrimos viéndolo así somos nosotros y querremos ahorrarnos ese sufrimiento. Pero hay que tener en cuenta de que eso es por algo y ya lo hablaremos un poco después. El tema de los moribundos, Elizabeth Kubler-Ross ha estado 25 años con niños y con personas mayores. La muerte, la vida, siempre vamos a lo mismo. Y es igual si lo analizamos, la muerte y la vida es lo mismo. Morir
es desaparecer del mundo físico y aparecer en el mundo espiritual. Morir, cuando una persona se muere, resulta que hay alguien que lo recoge, llamémosle ángel de la guarda, o guía espiritual, como le llamo yo, y esta persona le presenta a los familiares ya fallecidos que lo reciben con mucha alegría. Cuando nacemos igual, cuando nacemos hay un señor que llamamos médico, matrona, lo que sea, que nos saca de ese trance y nos presenta a los familiares que estamos aquí también esperando que también lo recibimos con alegría. Luego, ¿qué diferencia hay? Cuando nosotros nos morimos, resulta que las personas que están alrededor nuestra sufren, lloran, se desesperan, porque creen que ya no nos van a ver más, porque ya lo hemos perdido para siempre. Sin embargo, la diferencia que hay es que cuando nacemos, estos seres que están con nosotros se ponen un poco tristes porque saben que en un periodo de 70, 80, 90 años van a volver a vernos e incluso nos van a poder estar viendo durante toda nuestra vida si les es posible. Esa es la diferencia. Lo mismo en la muerte que la vida. Son dos pasos distintos. La ciencia ya, hoy en día, está pensando de que la muerte en sí no es el acabar, el aquí se acabó todo, hemos dejado de existir, sino que se está pensando que quizás sea una transición hacia otro estado, hacia otra vida. Por lo tanto, si nosotros estamos pasando por un trance para ir como la mariposa, cuando se convierte de oruga a mariposa, a lo mejor la oruga está pensando que muere. No sabe que va a existir luego como una preciosa mariposa. Piensa que a lo mejor ahí acaba su vida. Y sin embargo, está ese letargo, ese tiempo que está ahí dentro de ese capullo para volver a salir y resplandecer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, igual que cuando somos niños. Nacemos y estamos turbados, estamos en un sueño, hasta que vamos despertando. Cuando vamos a la muerte, hacemos lo mismo, quedamos un poquito de tiempo aletargados para que vayan regenerándose nuestro espíritu, para volver a nacer de nuevo, para que ya ellos se encuentren bien para poder visitarnos. Una vez en una conferencia me dijo un señor que ¿por qué teníamos que molestar a los muertos? Yo le dije que nosotros, al menos nosotros, nunca hemos invocado a ningún muerto. Que el día que él se muriera, lo primero que le querría decir a sus hijos es que estoy vivo. Y ya no solo que estoy vivo, sino que encima os quiero más incluso que antes, cuando vivía ahí con vosotros. Y entonces, como usted no podrá hacerlo, nos llamará a nosotros para que podamos contactar con sus hijos. Lo que quiero decir es que existe para mí, y no tengo dudas, no puedo dudar porque las experiencias han sido muchas, y os voy a contar varias de ellas. La primera, voy a contar, y ya la he contado algunas veces, lo que es la muerte de mi hermano. Con mi hermano en el cementerio había, al igual que hoy, con mi suegro, lo que pasa es que no he tenido tiempo, me he tenido que venir, no sé qué habrá pasado allí, no me lo han podido contar todavía. Algo ha pasado porque le estaban hablando a mi mujer, y mi mujer, que estaba desesperada, estaba muy mal, pues empezó a sonreír y algo le estaban diciendo del padre, pero yo la verdad es que no tenía tiempo, me tuve que ir, o sea, venir para acá. Mi hermano murió y habían allí pues unas 15 videntes. Alguna de ellas, o dos o tres sí que lo conocía.